buenas tardes amigos. Aquí estamos ya en nuestro tranvía, cada lunes en vivo y en directo y sábados redifusión a partir de las 20 horas. Lo saben perfectamente, ¿verdad? Pero lo recordamos, le damos un tinte un poco especial. ¿Y cómo andamos por aquí de equipo, de compañeros? Muy bien, está Fernando, como siempre ahí, con mucha agilidad, con mucha habilidad, y también tenemos a Carla, la joven Carla, que aparte de productora del tranvía de otros programas, pues le pega todo, incluso a la cámara, como ocurre también con Natalia, que la tenemos en sonido. De María Quiñoy ya no vamos a decir nada, ustedes la ven ahí tan guapa todos los fines de semana, ya no les puedo decir nada. Y José, que está ahí en realización. Después en los créditos también aparecen, pero me gusta saludarles porque es el esfuerzo colectivo de los que podemos hacer un determinado programa. En este caso concreto es el tranvía, como puede ser otro, pero aquí están ellos prestos a hacerlo siempre como grandes profesionales a pesar de su juventud. Tenemos muchas cositas en los campos de actualidad que comentar y otros aspectos de la actualidad, pero los vamos a dejar poquito a poco en nuestro tranvía. Hoy tenemos que hablar de la crisis económica. Hemos llamado a gente de diferentes sectores de la sociedad para cambiar impresiones con ellos, aunque ustedes, la cesta de la compra diaria, son los que realmente pueden hablar. Pero también hay representantes de otros sectores que nos pueden dar su opinión. Estos compases que nos hacen entrar en el tranvía, recordar ese ferrocarril Vigo a la Ramallosa, ese que han visto ustedes en sus pantallas, que salía de la calle Urzaiz e iba a diferentes puntos, ¿no? Como Bayona, etcétera, etcétera. Y después, al llegar a Gondomar, uno chiquito, pequeño, corto, llevaba a los ciudadanos hacia la villa. Pero cuando eran las fiestas de San Benito, era tal el número de personas que entonces empleaban este tipo de ferrocarril. Llevaba la jardinera de viajeros, llevaba uno de mercancías, un vagón de mercancías, y llevaba también un tren correo. Muchos de ustedes lo recuerdan. Evolucionó así Vigo, gracias al tranvía, en toda esa trayectoria por los diferentes puntos. Era realmente hermoso, se añora el tranvía. En muchas ocasiones tenemos un tranvía en Valencia, en un museo. Siempre pensé que a la hora de hacer este programa, poder realizarlo, traer ese tranvía, y después, hoy vamos a la línea 1, ¿no? Pues hoy lo hacemos, por ejemplo, que era la línea 1 a Pereiró. Después la 2. E ir así con el tranvía, otros recordarían para volver a vivir y las nuevas generaciones conocerían cómo era el tranvía. Hasta la fecha no ha sido posible, pero siempre hay que tener fe en los logros. Y por las mañanas, cuando uno se levanta, el optimismo debe reinar. Oiga, pero mire usted, es que yo gano 500 euros, yo gano 600, yo no sé qué, yo 700, etc. Optimismo, fuerza, ilusión, esperanza y adelante. Y sobre todo una cosa, vive y deja vivir. Eso es tan importante, pero tan importante, que hacemos felices a los demás. Pero después vienen las crisis económicas, y eso es terrible. Lo desmiente el presidente del gobierno, el ministro del ramo lo reconoce, la oposición dice que a dónde vamos. Cuando fue gobierno había crisis también. Estos políticos de ahora, ya saben ustedes, muchos piensan, es que los políticos, una cosa era creer en la política, vivir para la política, y otra bien distinta, vivir de la política o renovar el contrato de trabajo cada 4 años. Pero Juan Pueblo, el ciudadano que tiene que ir a la compra, se preocupa de todo eso. Y es lo que le interesa. No que Juanito diga esto, Pepito tal, todo el día en las emisoras de radio, en la televisión, en la prensa. Les importa un pimiento. Quieren realidades. Y las realidades es la economía, la cesta de la compra. Bueno, hoy vamos a hablar de esto y hemos invitado, pues, a ciudadanos y ciudadanas, porque si no Ibarretxe tienes que decir ciudadanos y ciudadanos, como él dice, vascos y vascas. Se ha puesto de moda. Ciudadanos englobamos a todos. Tenemos aquí ya, pues, a un doctor en economía, como es Gonzalo Caballero, que da muchas charlas, muchas conferencias, que conoce Estados Unidos. Yo creo que no debe tener un euro allí en los bancos, porque conociendo a Bush, buenas tardes, bienvenido. Encarna Álvarez, presidenta de FECODI, no necesita presentación, lleva con nosotros también mucho tiempo, asturiana,
Asturia, qué guapina yes. Qué guapina yes, sí. Gallegos, asturianos, primos hermanos. Cierto. Y tenemos aquí a Raúl Fontán, que es el gerente de Mercaprogreso. Ese Progreso que yo conocí, esa plaza en tiempos, y que se hablaba de que se habían donado esos terrenos para ser nada más que mercado. Después se hicieron edificaciones, cosas veredes meuciz que harán falar a estas pedras. Pero bueno, sí, ahí está la historia. Y tenemos aquí a Ángel Dorrego, director de Cáritas, porque en este sector, aquello que llamaban pobres vergonzantes, pues también tiene algo que decir en la crisis económica, porque cada vez se nota más. Se nota más, familias que pierden el empleo, ambos cónyuges, no cónyuges, como dicen algunos, cónyuges y todas estas historias. Bienvenido, don Ángel. Hola. Yo tengo aquí un dato que recuerdo cuando se decía que la tasa de desempleo estará más próxima al 11% que al 10% esperado hasta ahora. Teniendo en cuenta las últimas variaciones, esa cifra supondrá alrededor de 375.000 parados más, lo que elevará este colectivo a 2,5 millones. Bien, si el ajuste se hace a la española, lo pagará el empleo. La encuesta de población activa, me refiero. El mejor termómetro del mercado laboral del primer trimestre de 2008 arrojaba un aumento de 318.100 desempleados, más en el último año, que supuso un salto de 1,16 puntos en la tasa, ahora en el 9,63%. Si este indicador escala al 11%, los nuevos parados rondarán los 375.000. Después hay algunos datos como conscientes de que las estrecheces económicas impulsan a las empresas a aligerar sus plantillas, el ministro del ramo, creo que es Celestino Corbacho, el ministro de Trabajo, si no me equivoco, más o menos conozco, siempre me gusta enterarme quiénes son los ministros. Bueno, decía que, consciente de las estrecheces económicas, impulsan a las empresas a aligerar sus plantillas. El ministro alertó contra las prejubilaciones. Tras admitir que se hagan en sectores en crisis, criticó que se utilicen como sistema. Debería estar mal visto, zanjó. Bueno, vamos ahora. Y después, pues crece la xenofobia. Oiga, señores, toda esta gente que nos viene de fuera, hoy tantas pateras, mañana tantas pateras, queremos reenviarlos. No se pueden reenviar, están allí, 20 euros diarios, etcétera, etcétera. Es un verdadero problema. ¿Cómo se vive? ¿Cuáles son sus opiniones? Vamos a comenzar por el que está día a día también con la cesta de la compra, porque tienes allí la quesería, ¿no? Sí, sí, así es. Por cierto, buenos quesos, ¿no? Hombre, no están adulterados, son fijos, son seguros, porque con esto ahora hay que andar con pies de plomo. Pero bueno, pudiste haber traído uno aquí que probábamos para que las vieran los ciudadanos que nosotros hablamos de verdad. Tienes la palabra, querido Raúl. Bueno, pues lo que estás diciendo, sí, la verdad que no es realidad esta, estamos mirando todos los días, pero se está hablando de crisis desde hai uns meses e nos vimos arrastrando a crisis. Si me apuras, desde a entrada do euro xa se está notando un recorte nas familias a hora de ir a comprar. Cando non se falaba en ningún sitio de crisis prácticamente, o comercio, Encarna estará comigo, en que sí que estábamos percibindo que día a día, mantendo o mismo número de clientes falo do mercado, sí que cada cliente iba recortando o seu volumen de compra hasta que ahora sí, ahora xa é máis que evidente esa crisis, donde sí que se nota que toda a xente que ven a comprar que ten facendo números cada día e incluso que vas perdendo clientes porque entrarán seguramente en esa bolsa que estábamos a falar antes de clientes. Notase no tempo, canto tempo levas ti no mercado, Raúl? Bueno, levo ali xa 20 e pico anos, pero desde a entrada do euro sí que vimos notando o que no principio parecía casi un mito así falar do euro, sí que se empezou a notar que había... Pensabas en principio un euro de propina, pero despois un euro e a partir de aí se empezou a notar como eu non sei se iso é unha causa ou se non é. No, yo creo que foi por ubicalo no tempo, non? Máis que nada por ubicalo no tempo, digo do euro, non porque teña unha relación de causa. E a partir de aí, e ahora sí que evidentemente se ve. O ve hasta que non quere mirar que sí que... A xente que levaba, por exemplo, un queso enteiro, agora leva 100... Ou que levaba un queixo dun nivel, dun precio, pois ahora vai a unha gama, un pelín... Por un exemplo, non? Sí. E iso pasa no peixe, na carne, e a suerte que temos no mercado, que temos unha variación de produtos de todos os tipos, económicos, menos económicos, e aí te podes adaptar ás túas necesidades, pero que se está notando un recorte a hora de comprar, sí, eu vou sempre, te vemos de toda a habitualmente vida, se a miña nai, meu pai, sempre.
Bueno, pues encarna, tú que aglutinas como presidenta, sí, que tienes esas reuniones continuas, anuales, me refiero a anuales tan bonitas, con unos conciertos sí, donde acuden todos los responsables de los comercios, pero después está lo cotidiano, esas reuniones donde, oye, ¿cómo va este comercio? Oye, ¿cierra, sí, no cierra? Sí. Mira, es que tengo que sostener estos 2 empleados. Pienso que son 2 familias. Te lo digo porque eres una mujer muy humana. No porque Pues estés aquí, gracias, sí, cuidado. sí, gracias. Digo la realidad, Sí. las verdades como son. Bueno, yo realmente, pues lo que acaba de hablar Raúl es muy verdadero. O sea, que nosotros vivimos unos años, pues como todos, con una economía bastante solvente y el comercio pues vendíamos, o sea, creábamos puestos de trabajo y estábamos, en fin, pues contentos dentro de una situación, ¿no? Pero sí que es cierto que a través del euro notamos ya la primera crisis, ya la empezamos a percibir, pues la gente se preocupaba muchísimo, pues el cambio de moneda hacía que cada día había un descontrol tremendo y sobre todo en los servicios, no nos afincábamos a la moneda. Casualmente yo creo que hasta el día de hoy todavía no lo tenemos todavía muy claro, porque tú cambias 50 euros y realmente parece que te roban todos los días. Y hablábamos antes con Ángel que los salarios son los que son y evidentemente no dan para más. Por lo tanto, hay una recesión en el comercio. Es cierto que hay una crisis, porque todo el mundo ya habla totalmente de la crisis. Es cierto que está cerrando tiendas, porque las estamos viendo, se alquila, se traspasa, y es cierto que está bajando el empleo en el comercio en este sector, ¿no? ¿Qué pasa? Que también es cierto que esto está sirviendo un poco para que nos unamos un poquito más todos, para que empecemos a reciclarnos. Quizás esté creando dentro de la crisis una oportunidad de cambio también. O sea que, por lo tanto, yo la estoy viendo también en un lado positivo. Estoy viendo llamadas, estoy viendo cierres que se dan de baja en las asociaciones por cierres, con lo cual lo lamentamos muchísimo. Pero hay otra gente que también te está llamando para decir, oye, ¿no tenéis proveedores dentro de la asociación que nos deis direcciones porque quiero cambiar mi negocio, quiero modificarlo, quiero ampliarlo, ¿sabes? Se está creando esa pequeña ilusión, con lo cual yo empiezo a estar un poquito contenta. Digo, bueno, pues vamos a ser optimistas y que esto dure lo menos posible y que nos coja pues un poquito también ya con el ánimo de que nuestras empresas estén dando un pequeño cambio, ¿no? Nosotros efectuamos ahora, o sea, de la mano de la Concejalía de Comercio, pues estamos haciendo acciones de dinamización, como te lo comentaba la otra vez que estuvimos aquí, y a la vez también pues vamos a crear el 18 y el 19 de octubre en el IFEBI, la primera feria de liquidaciones de stock. Significa, pues nos hemos sentado a ver qué se puede hacer para el comercio, para apoyar, para que el ejercicio de este año acabe siendo pues bueno dentro de cómo vamos, ¿no? Entonces se va a crear la primera feria en Vigo, una feria seria, sin ánimo de lucro, donde participan todas las asociaciones. FECOBI la proyecta, era mi ilusión hace 4 años, que tuviese Vigo, el comercio también una feria, como tienen todos, feria del automóvil, feria de todo tipo, ¿no? En el IFEB, en un recinto ferial. Y entonces, bueno, pues ahí también estamos poniéndole una gran ilusión de que muchos comercios a día de hoy que están adheridos ya para esta feria sea un revulsivo donde todos saquemos y nos quedemos con las menos piezas de estocaje. Porque, ¿qué pasa? El comercio invierte muchísimo en ropa porque nos exigen muchísimo los proveedores. ¿Sabes? Las marcas, las firmas, tenemos muchísima ropa que no se vende y hay que darle salida. Pero bueno, yo estoy cogiendo un poquito de grado de optimismo porque, claro, todos los días hablar de crisis también es tremendo. Tú eres muy optimista, ¿no? Siempre. Entonces yo digo, de esto vamos a sacar algo positivo. Una gran feria vamos a sacar de momento y la gala de comercio, que está a punto. Es cierto, es cierto. Es cierto. Don Ángel Dorrego, usted que lleva tanto tiempo, usted que perteneció a la banca muchos años y ahora pues se dedica en ese plan, en esta ONG que es Cáritas, respetada por cualquier ideología, pero que la crisis entronca precisamente con esas necesidades. En estos últimos meses o en este último año se ha incrementado considerablemente eso que se denominaba pobres vergonzante. Bueno, yo creo que pobre vergonzante no soy yo quien para hablar precisamente de eso. Bueno, pero quiero decir, me recuerdo que se denominaba a la gente que las cosas iban mal, no el pobre de siempre, porque se pudiera comer, hay 50.000 sitios, hoy día, a Dios gracias. Si no, ya sabemos que esa pobreza pues es difícil de solventar, pero me refiero a esa gente que tenía una economía más o menos boyante y se fue todo al demonio. Para explicarlo muy bien, don Ángel. Hoy ya no existe el pobre vergonzante, por la sencilla razón de que cuando es pobre y necesita comer, pues tiene que buscarse la vida. Y entonces la vergüenza esa de ir a pedir... A Dios gracias. A Dios gracias se le ha quitado de encima. Yo lo único que te puedo decir es que antes de nada, antes de venir, cuando me hablaste, cogí una simple estadística. Las atenciones de Cáritas
diocesana, simplemente de la Cáritas diocesana, digamos como tal ONG, que es más que una ONG, como eclesiástico, todo lo mucho que más quieras, amplio, pero es una realidad, es una realidad que es social. solidaria. Es solidaria. Exacto. Tuvimos en el año 2006 1.935 atenciones durante todo el año. El año pasado fueron 3.950 y este año vamos a pasar de las 6.000, lo cual quiere decir que se ha triplicado las atenciones de gente que entra por la puerta, que algunas veces repiten, lógicamente, repiten, de las cuales se ha incrementado este año el 55% con respecto al año anterior. Y vamos a hablar, eso son atenciones, pero eso no son ayudas, porque hay mucha gente que viene no a pedir dinero, pedir qué tengo que hacer para buscar papeles, qué tengo que hacer pues porque me van a hipotecar no sé qué y a ver que me eche una mano el abogado, alguien que psicológicamente pues está en un momento malo. Y este año vamos a terminar más o menos con 4.400 dinero que le vamos a dar a las personas a través de ayudas individuales, que van a suponer un poquito más de 25 millones de pesetas. No sé a dónde podremos llegar, porque hace 2 años pues eran 12 millones y ahora ya vamos en 25. Y la gente en la hucha y para Cáritas, cada vez los que van a la iglesia dan menos, las cuestaciones. Las cuestaciones son cada vez menos, cada vez se echan incluso ya botones. Bueno, hay de todo en estas cuestiones. Y también las herencias pues cada vez también son menos. O sea, el sentido ese religioso, el sentido ese solidario, quizá esté por otros lugares, quizás por otros temas. Yo no vengo aquí a demonizar nada, simplemente vengo a decir que cada día nos es más difícil. Aquellas que entendemos que hay que ayudarles se están ayudando, porque gracias a Dios en estos momentos estamos teniendo posibilidades de atender a estas personas. La vivienda ha tenido un 100 y pico % como sector que más nos están demandando ayudas, préstamos impagados. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Que cuando vienen allí, aunque hayas sido director de banco, no le puedes dar ya un consejo, porque ya vienen porque le están desahuciando. Entonces ya no hay consejo, o pagas la totalidad o te quedas sin el piso. Préstamos personales de gente con mentalidad que muchas veces que quizá pues no era lo correcto el haber conseguido ese préstamo o cogido ese préstamo, porque en ese momento no puede pagarlo. Hay personas con el salario mínimo interprofesional de 600 euros, ya me diréis vosotros qué es lo que se consigue con ese salario. Y hay muchos comercios y hay muchas entidades que lo están pagando porque no pueden pagar más. Totalmente. Si es que no puede pagar más porque no le da para más. Antes lo estábamos hablando ahí y 2 de vosotros me estabais diciendo que efectivamente. Ahora, con 600 euros alquila un piso en Vigo. Lo primero que te piden es aval. ¿Y quién te va de aval? Pues papá o mamá. Pues si no tienes papá o mamá, ¿quién te va de aval? Pero es que después te quedan que consigas que te lo den sin aval. ¿Cómo vives con otros 300 euros? Tú solo, ¿eh? Y ahora ponle una familia con un hijo y ponle 1.200, que cada uno gane 600, otros 700, 1.300. ¿Qué haces con 1.300 euros en Vigo? Por eso que decimos que bajo el umbral de la pobreza, el 23% de los vigueses... Sí, las pensiones. Sí. Las pensiones no contributivas. Dicen que el umbral de la pobreza está definido por la Unión Europea como el 50% de la renta disponible media neta de un Estado. Yo siempre digo 584 euros, un referente a España. Pongamos los 600. ¿Cuántas personas? Y después, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora vienen esos que tú dirías pobres vergonzantes, que siempre han tenido, pero es que ahora se han quedado sin empleo y vienen allí a Cáritas. Y allí vienen los últimos, los que ya la sociedad, porque nadie se le ocurrirá a Cáritas si antes una entidad bancaria, papá o mamá, el amigo, una gente que le puede echar una mano, allí viene a Cáritas diciendo, es que no tengo dónde comer. Tendremos que empezar a hablar ya de 2 pobrezas. Una que es la pobreza esta, del umbral de la pobreza, pero que todavía tienes un sueldo que más o menos te va dando para vivir, y hay otra, es el umbral del hambre, cuando ya la gente no tiene para comer. Ese es el grave problema en el que está entrando mucha de la sociedad. Nosotros hay algunas personas, sobre todo la ley de dependencia. En estos momentos la ley de dependencia, lo sé,
porque como pertenezco al Consejo Nacional de Cáritas Española, hay un estudio del mes de junio en donde Galicia es la tercera autonomía que tiene más demanda de la ley de dependencia. 44.000 personas. La primera es Andalucía con 144.000, la segunda es Cataluña con 45 y la tercera va Galicia, de los cuales se han censado o se han decidido que tienen derecho a esa contribución unos 19.000, de los cuales 18.000 son de tercer grado, o sea, de esos que no se pueden ya ni mover. Lo que no sabemos es todavía cuántos de ellos le están cobrando. Pero claro, ¿dónde está el dinero? Porque claro, estamos hablando de 800 millones de euros que vamos a destinar a eso. Que lo sabrá, que yo no digo ni estoy ahora en contra de ningún Estado, y entiendo que esta es una de las leyes más sociales y mejores que se han podido hacer. Antes era un derecho y ahora ya es una obligación de que esa persona tiene derecho a ello. Pero claro, el darle 200 euros mensuales a cada uno de esos 400.000 que en estos momentos son dependientes en España, pues ya nos hemos cargado los 800 millones. Pero una persona que atiende a gente de Alzheimer, por cada 2 personas de Alzheimer se necesita un cuidador. En la zona rural, ¿cuántas personas son dependientes, pues supinos, por decir una forma, que no se pueden mover? ¿Y quién les atiende allí? Nadie. La amiga, el conocido. Posiblemente ahora en la diócesis estamos hablando que vamos a hacer una campaña por el rural, de ir a las iglesias, de ir a las misas y empezar a decir, señores, viene aquí Cáritas no a pedir dinero, viene Cáritas simplemente a decir que ayuden a ese dependiente que conocen, que no le ha llegado la pensión, que no la ha sabido pedir, que no la tiene y que no puede ni moverse. Personas que entran por allí, que te piden 100 euros para poder terminar el mes, si no, no puede terminar el mes. Gente mayor. Claro, yo tengo que ver los últimos de los últimos. Mi visión nunca puede ser pues como la que podéis tener vosotros. Pero al menos hemos recogido aquí también a Ángel como director de Cáritas. Ahora, que es muy importante todo lo que has dicho. A ver, don Gonzalo Caballero, doctor en Economía, que hemos hecho así la rueda. Bueno, yo intentaría dar una visión global, entonces... Sí, ya digo, charlas en Estados Unidos, conferencias, escribir libros, o sea, un hombre súper documentado. Pero vamos a ver, para la gente de a pie, ¿qué es lo que nos transmites? Yo recuerdo además la última tertulia que tuvimos aquí en el tranvía. Ya hace varios meses. No sé si era en esa línea 1 o otra del tranvía, pero en la cual hablábamos justamente de la situación económica. Era el 5. Y en aquella línea pues ya detectábamos un escenario de dificultades económicas, ¿no? Que desde luego los últimos meses han constatado que el análisis pues que aquí estábamos formando pues ha acabado haciéndose realidad en todos los escenarios, en el escenario internacional, realidad en el escenario europeo, realidad en el escenario del Estado español y desde luego realidad también en nuestro escenario de nuestro entorno más inmediato, como puede ser Vigo y su área de influencia o la propia comunidad autónoma gallega. Y por lo tanto sí me gustaría poner un poco en perspectiva cómo han ido la situación económica a lo largo de estos meses, desde nuestro último análisis aquí en el tranvía hasta hoy, sobre cómo está la situación económica en cada uno de estos niveles. En términos generales es evidente que la economía mundial está en una situación de crisis. Crisis etimológicamente significa cambio y por lo tanto estamos en un momento de cambio en el cual además existen dificultades evidentes para el conjunto de la economía mundial, para los distintos países de una economía cada vez más global y más interrelacionada y por lo tanto también para cada una de las economías domésticas que estamos inmersos en esa economía interrelacionada y en la cual no se puede vivir al margen de lo que ocurre en los demás estados. Esta crisis económica tiene su epicentro inicial en la economía norteamericana. Además se puede intentar buscar los primeros indicios, pero desde luego hace ya algo más de un año, en el verano pasado, empezaba a haber ya indicadores evidentes de que existían dificultades. Y se ha vinculado fundamentalmente en relación a un tipo de hipotecas que se llaman hipotecas subprime, que lo que han permitido es en los Estados Unidos que las entidades financieras cediesen dinero a gente que quería comprar viviendas sin garantizar las condiciones de solvencia y de poder hacer frente a los pagos correspondientes de esas viviendas. En un momento además en el cual el precio de las viviendas estaba por encima del precio real, es decir, el mercado tenía
una serie de cargas que hacían que en Estados Unidos hubiese una burbuja especulativa en el mercado de vivienda. Y por lo tanto, muchas economías acudieron al mercado financiero a comprar viviendas a precios muy caros, con tipos de interés que los de la subprime no eran especialmente bajos, sino que a pesar de que los primeros años tenían ciertas rebajas en los tipos de interés, a la larga suponía un alto nivel de carga financiera. Las entidades financieras cedieron mucho dinero, eran años además de cierta bonanza y además años en los cuales, por una parte, los tipos de interés no eran muy altos y por otra parte, además, se había cerrado un ciclo en el cual la inversión en bolsa había sido muy rentable. Por lo tanto, los capitales salieron de la gente que invertía en bolsa, no encontraban tampoco en el plazo fijo, digámoslo así de forma más coloquial, una inversión porque no le daba mucho dinero, y al final la inversión, lo que se hizo en muchas economías domésticas era pedir dinero, y con lo que había ahorrado y con lo que se conseguía a través de esas hipotecas, pedir préstamos a los bancos. Esto fue una actividad muy generalizada, una burbuja especulativa de la vivienda en Estados Unidos, que sin duda los telespectadores estarán pensando que cierto tipo de relación ha podido tener también con la propia situación de la economía española o de la propia de Inglaterra. En todo caso, a partir de ahí los bancos lo que hacen en Estados Unidos es empaquetar ese tipo de hipoteca subprime y vender entre unos y otros todo ese conjunto de situaciones financieras, de forma que en un mercado tan global y con unos mecanismos de regulación y de control que no fueron suficientes, se empezaron a ceder paquetes de activos, en definitiva, en los cuales iban incluidos esos préstamos de poca garantía, y acaban expandiéndose por el conjunto del escenario internacional. En primer lugar, en las economías de Estados Unidos, donde en las últimas semanas hemos visto como algunos de los bancos más importantes, como Lehman Brothers o Merrill Lynch, han tenido grandes dificultades, o la aseguradora más importante del mundo, como AIG. No, porque aseguraba ese paquete. Es decir, todo el escenario, por tanto, acaba siendo un inicio muy preocupante, porque en definitiva la economía interrelacionada es también una colección de fichas de dominó, y cuando se cae una pueden empezar a caerse otras. Al final hemos visto estos días como los Estados Unidos y el gobierno, a pesar de ser un gobierno, en Norteamérica los gobiernos intentan ser muy liberales en economía y poco interventores, pues han tenido que entrar al rescate e intervenir de forma muy clara, pues comprando muchos de esos activos para que la quiebra no llegase a ser efectiva en muchos casos, y para que la situación de crisis financiera no se hiciese totalmente expansiva al país. A partir de ahí, esta es una situación financiera. Lo cierto es que el propio crecimiento económico, es decir, lo que crece un país, no en términos financieros, sino en niveles de producción, se ha visto afectado. Y teníamos una serie de años en el conjunto de la economía internacional con crecimiento muy importante, y de repente este año empieza a haber ya una desaceleración evidente, con riesgos de recesión. Ese epicentro en Estados Unidos se traduce además en una ralentización del crecimiento también en Europa. Los últimos datos además han mostrado cómo las expectativas de crecimiento han sido mejores en Estados Unidos de lo previsto, mientras en Europa han sido peores de lo previsto en los últimos trimestres. Economías como la alemana, como la italiana, como la francesa, observan, contemplan y sufren esa ralentización del crecimiento, y lo mismo con Reino Unido, donde todavía hace poco el ministro del ramo decía que la crisis en el Reino Unido iba a ser la mayor de los últimos 60 años. Por lo tanto, el escenario es un escenario en general complejo, y que no debe permitir que porque hay una crisis general alguien pueda decir nada tiene que ver con la situación económica española. Pero también es una realidad que en este escenario es imposible evitar que los efectos lleguen a todos los lugares del mundo, y de hecho no hay ninguno de los países importantes, de las economías importantes, que pueda evitar esta situación de ralentización y de dificultades. ¿Cómo está la economía española? Bueno, pues la economía española ha tenido en los últimos años unas tasas de crecimiento muy importantes, en torno al 3%, pues, y por tanto nos hemos acostumbrado en una economía sólida y en una de las economías más importantes del mundo, pues desde luego a entender que ese ritmo de crecimiento podía existir sine die, para siempre. La realidad es que en la economía los ciclos también llegan, y hemos estado en un año en el cual estamos experimentando una ralentización del crecimiento. Esa ralentización del crecimiento va a implicar que la economía española, en vez de crecer un 3%, como había crecido en años anteriores, o como incluso se pudo prever el año pasado para este año, va a acabar creciendo por encima del 1%. Hay quien estima un 1,6, hay quien un 1,4, un 1,1, pero en torno al 1,5% podría ser, o un 1,2%. Algo superior al 1% es como va a acabar la tasa de crecimiento de la economía española de este año. Algo mejor que la francesa, o algo mejor que la italiana, pero algo peor que la alemana. En ese escenario, ¿qué tenemos? Pues tenemos un escenario de un crecimiento de precios muy alto. Los precios en España, y lo planteabais además en muchos escenarios, crecen mucho, en torno al 4,5%. Un escenario en el cual los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo pues implica un pago
de hipotecas muy alto, donde también ha habido muchas economías domésticas que, tal como analizaba para el caso de Estados Unidos, en los últimos años se han metido a invertir en una vivienda cuando el precio de la vivienda ha estado muy sobrevalorado y por lo tanto tienen ahora que hacer frente a unos altos niveles de hipotecas con una subida de los tipos de interés muy importante, con un crecimiento económico más ralentizado y con un desempleo, como tú bien apuntabas, Antonio, que empieza a crecer. Por lo tanto, ese escenario de crecimiento del 1% quiere decir que la economía española en el año 2008 ha seguido creciendo, pero también que los últimos trimestres de este año, en el que estamos, y hasta el mes de diciembre, van a mostrar síntomas de debilidad todavía mayor y que el año que viene va a mostrar más dificultades. Por lo tanto, tenemos que ser realistas para decir, estamos en una economía potente, en una economía con posibilidades, pero en una economía que, como otras muchas economías del mundo, está afectando el bajón. Y por lo tanto hay que tomar nota porque esto afecta a los ciudadanos, lo sabemos todos. Todos empezamos a ver los problemas del empleo, también en Vigo, no es un discurso general, porque esto tiene su traslado aquí, cuando Citroën tiene que reajustar su producción, cuando los ciudadanos tienen que ir a comprar y ven como al pagar más hipotecas se quedan con menos dinero, y también efectivamente cuando las crisis afectan más a los que más lo necesitan. Los últimos informes, por ejemplo, creo que de la Caixa, sobre la situación de la pobreza en España, pues muestran efectivamente que en torno a un 20% de los ciudadanos españoles pues pueden vivir no en lo que se llama una pobreza, un umbral de la pobreza grave, sino en un nivel de pobreza moderada. Moderada. Hay nivel de pobreza moderada, hay pobreza grave y pobreza aguda, en torno a un 20%. Evidentemente no son las situaciones más dificultades, en ese caso hablábamos de ciudadanos que tienen en torno a una renta anual en torno a los 6.000 euros, es evidente que al tener hijos esto todavía se hace más complicado, pero en todo caso hay un 3% de la población que está en una situación de pobreza aguda, por lo tanto con una media de 3.000 euros al año, y eso desde luego es el sector de la población que más dificultades tiene para abordar esto. Yo creo que este es el diagnóstico de la situación y desde luego hay que asumir lo que hay, no podemos evitar reconocer la realidad para poder cambiarla. A nivel internacional, a nivel nacional, también a nivel gallego, donde las cifras a lo mejor no muestran todavía una ralentización tan grave, pero tenemos que tener claro que la economía gallega es menos ágil, siempre a la economía gallega las crisis llegan con un cierto retraso y por lo tanto, ojo a visor para hacer todos los deberes. Y creo que para hacer un diagnóstico de la situación he sido bastante prolijo y por lo tanto me dejan luego hacer algunas posibles medidas y demás, pero no quería yo monopolizar el Bueno, Encarna, para apostillar, porque el tiempo tenemos que ir a otro programa. Es un placer escuchar a Gonzalo, pero con el escenario... No cabe duda, es un hombre que está continuamente en Yo creo que entre todos construimos una buena apreciación de la realidad, desde el comercio, desde el comercio también en un centro neurálgico de la ciudad, desde la gente que tiene el contacto y una labor de lo más loable. Creo que todas son prismas de una misma realidad social que tienen que ser observadas desde fórmulas más próximas a lo micro y al pequeño comercio hasta las fórmulas más macros, porque entre todos tenemos que comprender la realidad para pujar por ella. Y en eso tú sabes bien como gerente de la Federación de Comercio. Perspectiva, un minuto para la perspectiva. Un minuto para la ilusión, porque después de escuchar aquí a Ángel, ya sé cómo eres tú. Nos ponemos así un poco tristes, después de escuchar a Gonzalo, pero pues bueno, decimos, pues yo creo que sí que es todo cierto y que la situación está como está, pero bueno, yo siempre quiero transmitir ese grado de optimismo, no ser comerciante es ser optimista por naturaleza, ¿no? Porque realmente nosotros sí que ponemos el escenario todas las mañanas cuando levantamos nuestra reja y no sabemos lo que va a pasar, creadores de empleo, y entonces, bueno, pues más optimistas que nosotros yo creo que hay pocos, ¿no? Y nosotros dependemos pues de todo el sistema que tú nos estás contando. Esperemos que pase rápido, que sea no 2 años sino 1, y esperemos que compañeros que mueran los menos posibles. Y bueno, pues que estamos desde la Federación tratando y desde la Concejalía de Comercio en estos momentos muy unidos todos para tratar de hacer medidas para el comercio. Raúl. Sí, más o menos la misma línea que Encarna, ¿no? Yo no sé si ser pesimista, si optimista, ¿verdad? Sinceramente no sé si soy un pesimista, un optimista mal informado o como é eso, pero en todo caso sí como Encarna. Cada día temos que poñer a venta os nosos produtos. Por suerte tamén en estos momentos estamos colaborando co Concello, o Concello con nós, que facilita moitas cousas. É importante, por lo menos un punto de conexión e de comunicación co Concello, en este sentido o Departamento de Comercio está funcionando bastante ben, e bueno, eso que nos axuda a ser un poquinho optimistas. Polo demais, si vemos que xa levamos arrastrando esta crisis tanto tempo, anos, e se dices que aquí chega sempre tarde e ainda por riba desaparece máis tarde todavía, pois a verdade que xa estou empezando a dudar si ser optimista ou si ser pesimista, pero bueno, en todo caso, como con Encarna, pues con ilusión cada día vamos a decir que sí. Raúl, unha aperta que se siente aí en Merca Progreso, que o de sempre,
como sempre, o tradicional, mercado. lo de siempre, sí. Graciñas, Ángel. Un fuerte abrazo. Raúl, Encantado. Encarna, Gracias. Gonzalo. Yo simplemente no quería señalar que no, desde luego no dejamos de hacer esfuerzo en todo el optimismo, porque la situación de la economía española es la de una economía sólida, una economía con futuro, y en la cual desde luego hay que ser realista de cómo está, pero desde luego con toda la actividad económica que se realiza en este país, con el capital humano, con las nuevas generaciones que hay, y también desde luego con el esfuerzo por parte de todos los gobiernos, a pesar de que tengamos unos próximos meses con ciertas dificultades económicas, todos sabemos que crisis económicas siempre ha habido, y sin duda yo quería hacer un análisis para detectar justamente las dificultades, porque hay mucha gente que lo sufre. Hay otros que tienen una mejor posición para poder hacer frente a esta situación, y entre todos la situación sin duda es la de tener que hacer esfuerzo común, porque los proyectos comunes son aquellos que salen con mayores éxitos hacia adelante, y por lo tanto entre todos, los ciudadanos, las autoridades, la sociedad civil, Yo creo que es un momento de entre unirnos, todos sí, las sí, dificultades sí, lo que tienen que hacer es un esfuerzo para buscar un futuro y para en definitiva ganar un proyecto común para el conjunto de la Que ciudadanía no los española y paguen los de gallega. siempre, Claro. los trabajadores. Sí. No, eso eso es es verdad. importante. Eso sí. Más pobreza, más ricos. A ver si hacemos Una justicia más como justa a todos. tipo sí, Suecia, sí, tipo sí. Noruega. Yo soy un Sí, admirador sí, de esos países, sí, porque esa es una realidad. Sí. Pero bueno, ahí están los consejos, Antes hablaba Gonzalo de las subprimes, y yo le digo que al final quien les va a pagar va a ser el taxpayer. A través de los impuestos vamos a pagar toda esa regularización de la economía. O sea, que vayámonos preparando para que nos incrementen los impuestos. Bueno, pero no, hombre, Yo creo que ese no yo debe creo ser el que escenario, y no, tengo yo pienso que confianza no. en que todo Esperemos caso que no. lo que han Estados Unidos. Vamos que con un creo que poquito eso de es la música, que hay que recoger un nuevo viajero.